Buenas tardes a toda a xente de Grao, de la contorna, e se alguno bien dende Lloñe, tamén buenas tardes. De especial a un salcedano, a Emilio de Cal Ferreiro de Bárcena, que ya el protagonista deste homenaxe, desta entrevista homenaxe que vamos a fazer hoy aquí en esta Casa Cultura, ya que va a tener como entrevistador a outro salcedano dese territorio originario e a original, porque ambas lle originario de Salceo e a lle original porque ya Xosé Ambás. Van falarnos de la guerra del 36, entre otras cosas, ¿no? Ya digo guerra del 36 porque cuéstame mucho traballo llamada guerra civil, porque los que puxeron el nombre, estoy tratando de falar en asturiano porque en esta aula ya se da clase de asturiano, entonces voy a tratar de falar esta breve introducción en el idioma que tenemos en Grao. Ya decía que los que puxeron el nombre a esa guerra, yo non sei se foi sin darse cuenta o non, pero ten algo trampa eso de la guerra civil. Digo trampa porque aunque una guerra civil tiene como característica que la contienda transcurre en el mismo país, entre xente de ese mismo país, en España pues pasou algo de eso. Sí que así parece que el término, emplear ese término, ya también un poco como si se azarronara el origen del conflicto, porque el conflicto foi un golpe de Estado que dieron unos militares contra un régimen escogido por el pueblo democráticamente. Ya ese golpe de Estado trajo después una guerra fratricida, una guerra entre hermanos de 3 años, una guerra sanguinaria, igual que fue sanguinaria la dictadura, incluida la guerra de 40 años que vinieron después. Y ese golpe de Estado trajo, después de la dictadura, también de ellas décadas de confrontación, de desencuentros. Y en algunos de esos desencuentros que llegan hasta la actualidad, hasta hoy, también hubo algunos muertos por camino. Entonces, aunque en esa guerra foi gente a luchar porque tenía ideales de ambos lados, la mayoría fueron obligados por los militares que tocaba en aquella parte de bien se levantaran o no los del golpe de Estado. Y por eso me cuesta trabajo decir lo de guerra civil, porque talmente parece que los civiles decidieran voluntariamente de ir matarse a la guerra. No, los civiles fueron a matarse porque los obligaron, por culpa un golpe de Estado que dieron aquellos militares. Y por eso, para terminar, dame mucha pena que güey se siga fallendo apología del franquismo, apología de lo que non foi más que terrorismo con todas las palabras, con todas las letras, terrorismo de Estado, igual que fue el terrorismo de ETA después. El franquismo fue terrorismo también. Y sigue dándome pena que haya símbolos por los balcones, ya que se consientan esos símbolos. Y por eso, por eso me estoy a lo mejor metiendo en camisas de 11 varas, aunque no parezca, porque de estas cosas que a lo mejor basen un poco la mano o la lengua con ellas, porque uno siente las de corazón, estoy de xuro que nos van a falar Emilio y Ambás, para los que vos pido un aplauso.
Bueno, decía fai un pedazo, voy a ponerme de pila, que soy pequeño, no me ven. Decía fai un pedacín a non sei quién que estaba falando comigo aí a la puerta e yo, coño, non sei se me creeréis, pero mira que organicé actos yo en Grau, ya, muchos yaos. Pero en Grau anda que nesta Casa de Cultura non organicei telares de cultura tradicional, anda que non fixe telares yo aquí, anda que non viene xente a escuchar os rollos a más. Pero lo que vamos faer faime máis ilusión, ya casi de lo que máis ilusión me fai, este reconocimiento a Emilio. E a dirá Emilio, como este rapaz de Ambás, como iba a faer máis ilusión isto que tantos telares que amañou tri? Pois sí, a mí faer este reconocimiento a Emilio, tócame aquí, tócame agora. E emociona. Porque tener a Emilio sentado nesta Casa da Cultura e a tener a mi vuelo, a tener a tantos vuelos que ya non tan, ou tantos padres, porque nesta sala hai xente de tantos años que para unos serían los vuelos, para otros los bisabuelos, sei que más bien los vuelos, algún bisabuelo también, y a los padres, o los tíos, los que somos del 70 para atrás, y a los de los 80, medramos, sintiendo a los vuelos, como isfora naquellos tiempos malos, como acabaran amarrados unos con outros, a uno español a guerra a unos, a uno español a los outros, como unos entraron neste bando e algunos sin querer noutro e a outro, como se acabaron matando, como acabaron enfrentándose las familias, como tuvía que dar polos pueblos xente que non se trata con un vecín porque aquel denunciou ao outro. Cuánto mal feixo e cuánto mal fan estas guerras, claro. Entón, claro, o tempo va pasando e a los vuelos nosos foron faltando. Eu tanto me acordo de Bulito, está aquí mi pa, tanto me acordo de mi vuelo. E claro, eu veo a Emilio e veo a mi vuelo. Veo a mi vuelo de Ambás. E asiento contar a Emilio e asiento a Bulito. Cuánto me ten contado mi vuelo. E a que pouco apuntei de lo que me contaba. Porque aunque ahora todo el mundo me conoce por andar grabando los viejos, Emilio? Sí. Pues aunque la gente me conoce por eso, ya bien que te gusta verme, pero yo, claro, yo de aquella, ¿quién grababa? ¿O estaban las cámaras? Si yo me pagué que fotos tengo la de la comunión y alguna de un bautizo. Ya como decía la compañera mía, tengo una más una, pero no os la enseño que estoy con la bocha. Estaba curiando la bocha, era la foto que tiene la mi compañera. Y algo más vieja que yo era. Entonces yo a mi vuelo sentí contar, ya, claro, ya dame pena no tener una cámara vídeo. Había gente que la tenía, pero pouca. Y ya claro, un día, ya me conocéis, sabéis que me enrollo, pero esto es importante. Un día, non sei se foi el fío de Emilio que está aquí, me parece que foi la hermana, que non puede estar porque está ingresada, e a la muller de Emilio tampouco puede estar porque estaba algo malina, pero está aquí el fío. Ya están todos con Emilio aquí de corazón, ya muchos familiares, ya parientes, ya vecinos, ya salcedanos, ya de todos los yaos. Ya préstame que viene Rubén Vega, experto en la materia. Pues un día dime la fía, Ambás, tú no conoces a mi pa, que sois parientes. Somos parientes, Emilio. Somos algo parientes todavía, Sí. En forma. Claro. Y entonces, no conoces a mi pa. ¿Quién ya tu pa? Mi pa llámase Emilio. Foi de Bárcena. De Bárcena de Salceu, sí. Pero va camino de los 100 años. Ese sí que tiene en forma que te contar. Y ala, aún vive Emilio, en Tresona. Y ala, Ambás,
picó un día a la puerta Emilio, ya la pasé la tarde dándole lingua. Escurecióme, porque claro, sentase a escuchar a Emilio, cuidado, y volvió otro día, y a otro día. Y entonces, tanto me contaba y a tanto sabía, y a tener una persona de 100 años, 100 años, con tanto para contar, no vos paré que merez más que nadie este reconocimiento. No vos paré que si fuéramos un país avanzado, como son estos países del norte, Suecia y a Noruega, y a estos países tan avanzados, estaríamos faendo lo que fan ellos, que ya cuando hay un paisano de 80, nada más que se llega a los 80, hay gente encargada de faer entrevistas de vida, porque está la memoria oral, la memoria de esta gente, ya la historia nuestra de verdad, no lo que vi en los libros, lo que nos cuentan estos, los que tuvimos la suerte de tener vuelos y a sentir tantos casos, tantos cuentos, tantas historias, eso ya lo que vale. Ya pasaron los años, ya fue faltando esta gente, y ahora ya no tengo a mi vuelo para decir, bolito, ¿a ti quién te denunciara? Bolito. Cuidado, que yo, aunque todo el mundo sabe de que ya acoxeo, entrevisto xente de todos os xaos. Entrevistei xente e así sigo entrevistando dun bando e a del outro, e grabo cantares de la guerra dunos e a doutros, porque la historia escríbela todo el mundo, Pero dame pena non tener a Bolito para decir, ¿quién te denunció, Bolito? ¿Quién te ha enterrado en Rellán? Que tenemos las fosas llenas de xente e non sabemos de quién tapo las fosas. Bueno, pues Emilio non ya desta xente que fora denunciado ni nada, no, Emilio é un vecín de Bárcena que va a contarlo él, que lo pañou la guerra. Foi que te pañou la guerra. Lo pañou la guerra e acabou en bando que acabou, ya perdieron, ya tuvo que marchar, ya agarrámoslo preso. Entonces ya podía ser el vuelo de todos. Nada más que dixe a la xente del Alfó de Salceo, ahí los tengo, que vos faer este reconocimiento a este salcedano, pa'lante, ambas. Nada más que dixe a la Concellería de Cultura del Ayuntamiento de Grau, que vos faer este reconocimiento a Emilio, pa'lante, ambas. Entonces, el Alfó de Salceo, el Ayuntamiento de Grau y Arranxés y Allou con el archivo de la tradición oral de ambas, faemos este merecido reconocimiento a este paisano que nadie dice que tiene 100 años, pero tienlos, que ya del 18, ya que para que no sea esto un aburrimiento, lo que queremos ya que nos cuente él. Yo voy a sentarme con Emilio, él tiene el micro puesto, y así estáis en silencio absoluto, ya con los móviles apagados. No sé si las ventanas molestarán o no, porque la verdad que si no hace mucha calor, pues deixai abiertas, deixalas. Entonces voy a ponerme, ¿de cuál escuchas mejor, de este o del otro? Apareciendo. Póngame yo de aquella. Entonces, eso sí, pido vos silencio absoluto, porque Emilio no a oír mal, ya, bueno, para que disfrutéis de la vida de este paisano que puede ser el vuelo tuyo y al 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 mío, ya que ya de Grau, ya que ya de Salceo, ya que tiene una memoria con 100 años, que ya la admiración. ¿Paemos bien? Pues aplaudime, que a mí no me aplaudís. Bueno, Emilio, quiero que os cuentes primeramente aún naciste, en qué casa,
¿Y en qué pueblo? Cuéntalo. Bueno, pues nací en un pueblo que llaman Bárcena. Bárcena, de parroquia de Santianes. Y nací el año 1918, el 7 de febrero. Y allí en el pueblo, allí de nueve hermanos, cuando yo nací, bueno, eso voy a dejarlo. Cuéntalo, cuéntalo. Sí. Cuenta lo que quieras. Yo nací el quinto de 9 hermanos. Y a los 4 años que empecé a tener un poco de memoria y eso, voy a recordar de ahí en adelante ya. A los 4 años, pues acuérdome que fui a otro pueblo que llaman Villaldín, con la misma hermana que era la primera, y sé que tenía 4 años. Y fuimos allí a Villaldín andando, y allí había muchas ciruelas, mucha fruta, y acuérdome que había una que llamaban Soledad, y nada más menos allí subió el árbol y empezó a darnos ciruelas de aquellas, y dije, pues me más contento. Y bueno, de ahí en adelante, luego empecé el colegio a los 6 años. De aquella pues se empezaba a los 6 años. Y tenía que ir a otro pueblo que llamamos Malo, a 1,5 kilómetros así de Bárcena. Y había que ir, igual de verano que de invierno, de verano bien, pero de invierno había días que estaba lloviendo y nevando, y de aquella no había realmente paraguas como hay ahora para todo el mundo. Llevábamos un saco puesto, aquí así una cogulla, y se ponía así la cabeza para atrás, y para mandarlo al colegio. Acuérdome bien que le dejábamos allí a la entrada del pueblo, en una casa que llamaban Casa José del Destacio. Y dejábamos así en el bojerón del Pajar, los sacos los que íbamos de Bárcena. Éramos a lo mejor 10 o 12. Y cuando había días que cuando los íbamos a coger los sacos, dejábamos a lo mejor un poquillo mojados, pero cuando veníamos, algunos mojados del todo. Y aquel hombre, ¿sabes lo que hacía? Iba a cegar al prado lloviendo y nevando, y cogían las capas que teníamos ahí nosotros, y luego dejábamos ahí mojadas, las que parecían. Y ahí empecé al colegio muy malo, y fui al colegio hasta los 8 años. A los 8 años ya tuve que dejar el colegio e ir a servir allí a una casa, serviramos, porque éramos muchos hermanos y los padres necesitaban también la ayuda de los hijos, y nos tenían que sacar del colegio. Y después tuve 2 años allí en una casa sirviendo, y a los 10 años pues mi padre era herrero y andaba trabajando en la carretera que se hizo, aquella que se hizo en ese tiempo, en el año, yo nací en el 18, sobre los 28 y el 29. Y tuve que ir con mi padre a trabajar a la carretera de ayudante para él. Y de día iba a trabajar allí a la carretera con mi padre, y de noche, cuando venía,
iba 2 horas a ese pueblo donde iba al colegio, a escuela nocturna. Iba 2 horas. Y el maestro era un maestro que era muy bueno, enseñaba muy bien. Y tenía empeño que fuera yo ahí al colegio. Y de un día el colegio dábase muy bien, Las matemáticas, ya no tenía el maestro cuentas que me poner. Las dictaba con un libro y de cuentas, y me dijo él, esta cuenta la resolviste tú, pero no lo fui para resolver yo. Así me lo dijo. Al día siguiente, cuando veníamos de trabajar, teníamos que pasar por allí, por el pueblo ese, y pasaba la carretera pegada al pueblo, y salió el maestro allí a esperarnos, y cuando llegamos allí, dijo mi padre, hombre, ¿qué haces aquí, restituto? Dice él, vengo a verte, a ti y al hijo, que sé que anda trabajando contigo, de ayudante y tal. Dice él, es un crimen, una pena sacar a este chiquillo del colegio, con lo bien que aprende. Dice él, no podrías estudiarlo, hombre. Dice mi padre, claro, que no podía, que todavía falta, igual. Digo, pues este chiquillo iba a ser un buen matemático. No hay cuentas que se resistan. Tiene una inteligencia enorme. Me da pena verlo, venir de trabajar y que no pueda desarrollar lo que sabe. Y mi padre, bueno, hombre, hacía falta todo. Y seguí yendo a escuela nocturna hasta los 12 años. A los 12 años ya terminábase la obra allí, la carretera y eso, y mi padre tenía ya un taller en casa y dijo, bueno, pues tú y de tu hermano, que era delante de mí 2 años más que yo, vais a aprender a trabajar aquí conmigo, de ferrero. Y así fue. Y mi hermano, que era mayor, enseguida aprendió. Y hizo allí otra carretera, que era la que va a Tameza, desde Llanó a Tameza, a Villabre. Y mi padre consiguió ir allí a Ferrero, a la carretera, y llevó al hijo ese con él, que tenía 2 años más que yo. Y yo sabía trabajar también, pero no tan bien como él, porque él era más, tenía 2 años más, y fue para allí también de ayudante con mi padre. Y mi padre un día sabía que trabajaba muy bien ya el hijo, que llamaba Manuel, pero fue uno que se casó ahí en Somao, y puso a trabajar cuando iba a venir por allí el encargado general de la carretera, a que lo viera a trabajar. Dice el bueno, Manuel, el hijo, ¿cómo trabaja? Vaya bien que trabaja. Mañana mismo una fragua para él en la piquera, en la Bojandia, donde está ese túnel, yendo para Villabre. Mañana mismo voy a mandar personal que hagan allí una chabola y una fragua de herramientas para allí para él. Mi padre estaba en el Llanón, allí donde se empezó la carretera, tenía allí la fragua. Y el hermano mío a trabajar allí. Y trabajaba mejor que mi padre, era muy curioso. Un buen ferreiro. Sí.
Mi padre no era muy fino para trabajar, pero el temple no había nadie por allí que temprara con él. Venían de lejos los madriñeros con las herramientas para hacer taladros, yegras, buques, todo. Y decían ellos, no eres muy perfecto para hacerlo, pero amigo, los templos que das tú, igual, corta todo, que da gusto, ¿no? Estamos muy contentos con él, templaba muy bien. Y entonces, como puso mi hermano a trabajar allí, tuve que ir yo con él. También, yo sabía trabajar también, pero como era joven todavía, fui como de ayudante, como de pinche para él. Viéndome también trabajar, así, venía mi padre también a trabajar. Pero bueno, fíjate esto, si te saben todos trabajar. Dice, pero tengo una fragua en casa, un taller en casa, y ellos solo los aprendieron aquí, teníanlos allí conmigo. Dice, pues para Ramplas Santianes, del Renego Santianes, que a mí se estaba haciendo toda la vez. Para allí, también. Y que busque un ayudante, y si no buscamos uno nosotros, y vamos a poner allí también las fraguas, y bueno, dentro de 8 días ya puedes ir buscando otro, dijo mi padre, para contigo, que va ya a trabajar él allí. Y allí hasta que terminó la carretera y todo, y mi padre igual, y el hermano, allí todos trabajando de ferrero en las 3 carreteras que había. Entonces empezaste la vida de ferreiro. Y después, sí, y después de eso, cuando tenía, las carreteras terminaron antes de yo tener que ir para la guerra. O sea que las carreteras terminaron hacia el año 34, 35. Y el año 36 fue cuando empezó la guerra, el 18 de julio. Y mi padre luego, él siguió con la fragua en casa, y nosotros también, hasta que nos llamaron por la quinta. El primero ya estaba enfrente, el primero fue voluntario. Es un poco de agua. No, ya me veré luego. Oye, perdonad que lo interrumpa, Emilio, pero un minuto. Estamos aquí con el micro mareándonos. ¿Oye bien? Sí. ¿Los de atrás? Sí. Bueno, pues entonces, no tomamos. Si él Vale. muy esforzado hablando, ¿Oye bien perfectamente? Sí. Pues entonces ya está. ¿Qué quieres? ¿Que hable más alto? No, ya que estaba yo viendo a la gente moverse por aquí, no sabía si subían. Bueno, yo lo que quiero saber ya es si lo oís bien. Sí. Pues entonces silencio y ya seguimos. Perdona que te cortara. Sí. Con la guerra, cuando empezó la guerra, pues yo estaba con mi padre trabajando en la fragua, y el otro hermano ya estaba también incorporado, otros 2 hermanos. El primero, y yo, a la gente mía la llamaron en mayo de 1937. Y como las cajas reclutas que eran bravia, estaba por los rebeldes, los sublevados, pues pusieron la República, tenía las cajas reclutas en Sama de Grau. Y pues allí a presentarnos a las cajas reclutas de allí de Sama, y había que llevar
el que quería ir de soldado ya a eso, tenía que llevar un aval firmado por el jefe de Falange y no sé qué otra cosa más del ayuntamiento aquí de Grau. 2 avales, informando de que era de tal, de igual, de la familia de esta, familia del otro, tal, y tal. Esos iban al frente. Los que no llevábamos esa documentación a un campo de concentración. Emilio, perdona que te cortamos. Sí, Tú sigue ao paraste, que era cuando fuiste a Sama. Sí, es que me paseo ahí un poco de... Ya me di cuenta. Vale. Ven. Cuando me presenté en Sama, la Quinta, pues de allí nos mandaron para Villanueva de Proaza a aprender un poco de instrucción y manejo del fusil y eso. Éramos chavales todavía jóvenes, no sabíamos lo que era un fusil ni nada. Allí tuvimos como 15 días en Villanueva, Proaza, haciendo instrucción. Allí en un prado, perdón, que estaba el prado pegado al río. Y luego, de allí, nos trasladaron aquí a Avilés. A Avilés, a un sitio que llaman, para abajo de la Peral, Trejo. Allí estuvimos también aprendiendo la instrucción, el manejo y eso. Allí de aquellos días, que había pomaradas por allí y comíamos manzanas también. Y éramos chavales todos jóvenes, de 17 años, 18. Y allí tuvimos 15 días o así. Y allí, pues ya tuvimos que coger el fusil, que hubo una ofensiva aquí en Grau. Aquí en Grau hubo una ofensiva y nos llevaron de noche a la Peral, y de la Peral a esa montaña grande que hay arriba de la Peral, la Reigada. Y mandaban que no fumáramos, que no se fumara ni se hablara, que estábamos cerca del frente, donde se estaba desarrollando ya. Nosotros íbamos de refuerzo. Y ya vimos ya allí el tiroteo y sacar a un herido en camilla. Y nosotros, lo primero que víamos, todavía no viéramos nada, pues impúsonos un poco bueno, Nerviosos, sí, pero no había manera había que meterse para adelante. Después de 3 o 4 horas, tiroteo, ya se rompiera el frente, los de la República, para aquí frente a los otros, y dieron la orden de retirar después de tener alguna baja, y a romper las trincheras de los otros, de los rebeldes, y a retirar. ¿Cómo será esto así? ¿Cómo será esto? Retirarnos. Dijo nuestro capitán. ¿Qué será esto? Que el comandante mandó retirar a la compañía, a las 3 compañías. Correos el burro, decían, estamos vendidos, esto fue todo un complot.
porque el principal jefe era fascista, era de los otros. Que hubiera un complot de esos y que después de romper el frente y para avanzar, para invadir a Grau, pues fíjate, mandar otra vez para atrás para las posiciones donde estaba. Yo estaba en una brigada de choque, se la mandaba un tal Somoza, era no sé si era de la cuenca minera, no sé dónde era. Éramos un batallón de choque, el 223, el 228 y el 232, me parece. Sí, la brigada, la división, 3 batallones. Nosotros teníamos la misión, cuando había una ofensiva, de ir allí. En el momento que parara la ofensiva, ya nosotros nos relevaban otros que iban para allí, para estar allí de posición. Allí de posición, vigilando, que había trincheras. Unos estaban aquí y otros estaban del otro lado. Había trincheras y había refugios para meterse. Y nosotros nunca terminaba la ofensiva y nos renovaban. Ya íbamos para retaguardia de descanso, hasta que había otro jaleo. Y así anduvimos toda la guerra aquí en Asturias, donde había jaleo. Terminabas en un lado y íbamos para otro. Nunca nos tocaba quedar ahí de posición como otros, que a lo mejor estaban allí meses y no había ni un tiro. Nada más que estar allí unos o los otros dos vigilándose y otra cosa nada. Estaba mejor. Porque nosotros teníamos siempre, cuando eso, mucho peligro. Porque nosotros nos metíamos en primera línea. Y luego sí, teníamos la ventaja de que íbamos de descanso para atrás, para un polo, para retaguardia, a descansar, y no teníamos que pasar la noche allí en vela como ellos tienen que estar cuando estaban la guardia, los que estaban así en un frente de posición. Y ahí luego nos mandaron, fue cuando empezó el frente del norte, Bilbao, Santander, todo eso por ahí para acá, empezaron los sublevados, porque eso estaba todo por la República. Santander, Bilbao y Asturias, todo el norte, estaba todo por la República. Y empezaron por ahí a la ofensiva, por Bilbao, los fascistas, los rebeldes, que fue los que se sublevaron frente al gobierno que había puesto por el pueblo, la República. Ahí nos tocó también desde Santoña, de Santander, todo eso desde ahí hasta que se terminó la guerra aquí en Asturias. Estábamos en Villaviciosa, ya veníamos regulando, y desde Santoña, fíjate, de Santander, hasta ahí. Y cuando estábamos para allá, en Bilbao, pues bien temprano, al amanecer, estábamos en la montaña, y al amanecer venía un avión que llamamos alcahuete, un avión pequeño a mirar todas las posiciones y todo de los de la República.
venía de reconocimiento, para luego pegaba unas pasadas por allí, por arriba de las montañas, vigilando cómo estaba todo, y enseguida marchaba, y como a la hora empezaban a venir aviones, unos aviones grandes, cargados de bombas. Eran aviones alemanes, eran aviones alemanes que vinieron a favor de Franco. A favor de Franco. Esos vinieron aquí a España y ya empezaron ahí en Bilbao, con la aviación y con pilotos, gente técnica, a prepararse aquí en España, a entrenarse aquí en España, con las miras de nada más acabar aquí en España la guerra, se lanzaron a la Segunda Guerra Mundial y aquí vinieron a entrenarse, aquí, a España. 21 aviones un día de bombardeo en Bilbao, en Guernica. 21 aviones. Y así todos los días venía a hacer el avión, todo el norte, todo el frente, hasta que liberaron aquí en Asturias todo. Venía al amanecer a mirar y enseguida venían las pavas esas y a bombardear, allanaban todo, claro. La aviación, esos tantos aviones, en aquellos tiempos, estábamos atemorizados, claro. Cuando mejor estábamos era de noche, que no venían los aviones. Pero de día era un paseo, para ellos era un paseo por la aviación, ¿no? Venía la aviación machacando todo. Los demás venían con el fusil colgado. Nada. ¿Quién se iba a poner con 21 aviones bombardeando? Nadie, no había manera. No había manera. Y así todo. Y una vez estábamos metidos en Santander, para la parte de Reynosa, en un sitio que llamaban Corrales de Buenda. Y resulta que los nacionales, que llamaban los nacionales de eso, se avanzaron por la costa. Se metieron por la costa y nosotros quedábamos para atrás, cerrados, como una herradura. Cerraronnos por dos sitios y quedamos cerrados allí. Y me cago. Echaron una charla el comandante, el capitán, los jefes. Bueno, hay que andar toda la noche, ¿eh? Hay que prepararse, comer bien y eso, y no llevar mucho peso, que tenemos que andar toda la noche. Nos dijo, estamos copados, nos tienen cerrados y quieren que nos entreguemos. ¿Qué os parece? ¿Hay que entregarse? No. Pues venga, tenemos que andar toda la noche y antes que amanezca tenemos que salir, llegar al cabezón de la sala. Y allí tenemos, vamos a tener a una baja, pero vamos a salir. Tenemos en cuenta que vamos a salir. No nos entregamos, no. Y llegamos allí, hubo bastante resistencia, pero conseguimos romper y salir. 3 batallones.
3 batallones. Y ellos también sufrieron bastantes bajas. También tuvieron bastantes bajas. Pero de aquella... aquello fue de miedo. Y luego, todos los días, la aviación, y venga, y venga, machacar, nada, a regular. No había nada que hacer. En poco tiempo invadieron todo. Para atrás y para atrás. Y una noche estábamos aquí en Villaviciosa y nos dijo los capitanes de las compañías, bueno, esto está terminado, aquí está todo entregado, cada uno que vaya por lo pueda, y nosotros no podemos hacer nada, estamos también enterrados y cada uno tendrá que valírselas como pueda. Y así fue el aviso. Y yo, había otros 3 compañeros que eran de la parte del monte, y uno sabía conducir, y tuvimos la suerte de ir a un garaje, y había un autocarín pequeño, como una furgoneta. Y dijo uno, me cago en 10, este da cuenta para nosotros, no podremos entrar. Y dice, ¿dónde están las llaves? Dice, las llaves, póngalas yo. Rompimos la puerta, cogimos la furgoneta, hizo, no sé cómo salió, que hizo con cables hizo para arrancar la furgoneta. Y desde allí hasta Mieres, la furgoneta aquella, en Mieres acabó la gasolina. Esto fue el día 21 cuando nos lo dijeron, los jefes que estaban todos desmoronados. Y el 21. Y ese mismo día de noche, ya fuimos, ese mismo día de noche, ya fuimos desde Villaviciosa a Mieres en ese autocar pequeño. Y allí se terminó la gasolina y bajamos andando, acuérdome bien, por la vía del tren para abajo hasta Argame. Y en Argame cogimos con dirección arriba y fuimos a salir a Morcín. Fuimos a salir a Morcín, era de noche. Y nosotros teníamos que, para llegar a casa, teníamos que rebasar a Proaza antes que llegaran allí las fuerzas de Franco. Y ya estaban muy cerca. Y en Morcín, acuérdome bien, metímonos allí en un pajar a dormir un poco, y antes de amanecer nos levantamos y pim pam, y fuimos a pasar por Villanueva Proaza, la carretera para el otro lado, cruzar la carretera, que todavía no llegaran. Estaban muy cerca, pero todavía no llegaran. Por 2 horas pudimos pasar. Y pasamos y fuimos andando hasta Morcín, hasta Sograndio, un pueblo que llaman Sograndio, que está cerca ya de Cuevallagar. Y allí ya nos encontramos con otros que venían también desbandados, de otro pueblo que está allí pegado al mío, que llama Momalo. Dice, hombre,
Digo, mira, llegamos aquí también. Dice, el camino llega en poco. Dice, ahora estamos salvados. Ya llegamos a casa. Ahora no tenemos novedad. Arrancamos andando hasta Tameza. Por Cobayagán y todo eso, andando hasta Villarruiz. En Villarruiz, ese que nos juntamos con él, el Sobranio, tenía allí familia y llevábamos fame y eso, y allí dieronnos de comer y estuvimos allí sentados descansando un poco y dieronnos de comer todo lo que hicimos y dice, bueno, pues ahora ya repostamos, ya descansamos un poco, vamos a seguir. Allí estábamos cerca para llegar a Bárcena, pero ellos tenían que andar todavía mucho, que eran de la parte de Belmonte, de San Martín de Ondes. Ellos tíos quedaban Paso Grande, pero ya no tenían novedad, ya llegaban a casa, porque no había ninguna interrupción de los otros. Y llegamos a casa y allí tuvimos luego, yo estuve en casa una temporada grande y hasta que llamó Franco las quintas que tenía él también movilizadas, fue llamando y había que, lo que te decía antes, que había que llevar esos avales para ir a la caja de la Bravia. Y los que no lo llevábamos, pues ya aquel mismo día ya nos mandaron para Cadellada, como desconfiando de nosotros, desconfiando. Presos. Sí, presos, que no éramos ¿La Cadellada qué tal? de confiar. Había cárcel. La Cadellada era unos edificios que estaba destinado a los locos, a gente loca. Pero estaba todo derrotado de la guerra, de aquí en Oviedo. El tejado todo roto de cañonazos, y llevarnos para allí. Y allí nos metieron, había que dormir sin nada, sin mantas, sin nada, y lloviendo, dentro como fuera. Lo que pasa es que podíamos mandar una tarjeta a casa, escribirla, para que nos trajeran una manta. Eso dejaban, no sé. Una tarjeta censurada, no se podía cerrar la manta. Una tarjeta, escribirla así a la familia para que nos trajeran ropa. Y fueron trayéndonos una manta y, bueno, ya nos tapábamos por de noche para dormir. Y menos mal que fue poco tiempo. Fueron 8 o 10 días. Y de allí ya nos trasladan aquí para Vilés, para otro campo. Era ahí en Villalegre, una fábrica de azúcar, no sé qué era. Y estaba destinado a campo de concentración. Y allí había mucha gente, estábamos como sardinas, aquello era de miedo. Y allí, pero bueno, allí estábamos mejor, porque allí ya estaba todo bien y eso, y teníamos ropa para dormir y eso, me daban de comer. Y estando allí, nosotros allí teníamos soldados de vigilancia alrededor del edificio, garitas para hacer guardia. Y a la puerta principal también una guardia. Y había un teniente al mando de los soldados que estaban allí de vigilantes para nosotros. Y un comandante, el jefe del campo, del campo, había un comandante jefe que vivía en Gijón. Y un día de noche
llegaron allí a la puerta del campo una columna de falangistas de Avilés o de no sé dónde eran, de miedo, cantando Azar al sol y uno y otro tal, que querían entrar al campo, venían armados, que querían entrar al campo a matar a los presos que estaban allí. El teniente, ¿cómo vais a entrar aquí al campo? Yo estoy aquí, ¿por qué vais a matar aquí a nadie? Venían, creo que, como fieras, a por nosotros. Y dijo él, si intentan dar un paso adelante, tengo armas para armar a los presos todos para que se defendan. Así que mucho cuidado, ¿eh? Debió de llamar al comandante, en cuanto vio ese asunto, debió llamar al comandante, pintó el comandante allí antes de una hora, no sé cómo puede venir tan rápido. Ellos tuvieron que recular, pero venían dispuestos a matarlos, ¿y sabes por qué venían así? Porque en la parte de Zaragoza hubieran tenido una escabechina ellos muy grande y querían vengarse, vinieron de allí, la mayor parte, quemados de allí, algunos que también murieron allí en estos muchos, venían indignados a por nosotros, a vengarse de nosotros. Y ya te digo, regularon, pero tuvieron allí un buen pedazo queriendo entrar. Oye, un minutín. Bueno, claro, podríamos estar escuchando a Emilio 10 horas. Préstame que siga contando un poco, porque hay una parte muy importante de cuando fue León y eso. Pregúntame tú lo más interesante. Vas a seguir tú, que vas muy bien. Pero ¿qué decimos? ¿Que estáis a gusto y a bien? Sí. Entonces, para que siga contando, porque está contando lo de película todo, no hay que entrevistarlo porque Emilio vea una computadora y ya va, como decimos, va C por B, ¿eh? No hay que... Entonces, era para que bebieran un poco de agua, que es un poco más. Sí, no, ya bebí, ya mejoré la boca cuando me parezca. Efectivamente. Pues mira. Bueno, no necesita contemplaciones. Vamos a seguir y después... El hilo ahí. ¿Oíste? Después haremos el homenaje, entregamos lo que se va a entregar y hay una sorpresa para rematar, pero bueno, vamos a seguir un pedacín si os parece bien, ¿eh? Sí. Sigue, Emilio. Bueno, mira. Allí luego entró el comandante adentro del campo y nosotros estábamos todos, claro, levantados, todos vestidos y levantados, porque el teniente llegó la noticia a nosotros de que querían matarnos los falangistas de Avilés que vinieran de ahí de Zaragoza. Entró el comandante y tuvimos una charla. Dijo él, bueno, ustedes estén tranquilos, que no les va a pasar nada. Aquí yo soy el responsable de todos vosotros, el teniente tal y la guardia que hay aquí. Esténse tranquilos, aquí no va a pasar nada más. Así que ustedes no se preocupen, que nada más va a haber. Pero creo que volvieron a intentar otra vez. Porque lo supimos con un soldado de guardia. El teniente no nos dijo nada, pero dijo un soldado. Dicen, esta noche volvieron otra vez, pero eran menos. Y no intentaron venir así. Dijeron que querían entrar a ver los presos, pero venían armados. No traían fusil, traían pistolas.
y no los dejamos, pero vamos a dejar nosotros. Estaba el teniente también aquí, pero no, vosotros no os enteraste porque no se dijo nada. Pero hubo otro intentón. El caso ya es que bueno, y allí de Avilés luego nos mandan para León, que había otro campo de concentración en León, San Marcos. Ahí en Avilés estábamos bastante bien. Teníamos un brigada al cargo nuestro de allí adentro, y era una bella persona. Era era de estos municipales, no sé qué era, y estaba retirado y estaba allí para controlar la comida de las cocinas, uno y otro, y era muy bueno. Y bueno, allí luego mandan los para León ¿cuándo fue? En abril del 2000, de 1938, pasado Marcos, y cuando íbamos como unos 500 de aquí de la vidriera, en un tren de estos de animales, de chatos y de esos, los furgones de esos, y en la puerta llevábamos un soldado con fusil. En las dos puertas del furgón iban varios furgones para llevar a 500, y cuando llegamos a la estación de León, allí sacarnos de los furgones, ya nos estaban esperando allí en la estación la Guardia Civil, y nos iban sacando, formándonos todos así en hilera para ir para San Marcos, que había un trayecto que andar andando de la estación allí a donde estaba el campo. Y cuando estábamos ya allí formados todos, los guardias civiles: hola, asturianos, ¿no teníais ganas de venir para León? ¿Queríais tomar a León? ¿Queríais invadir a León? Pues ahora ya estáis aquí en León, pero ahora de aquí no vais a salir ninguno con vida. Aquí vais a morir todos. Cagándose en la puta que nos parió, y queríais invadir a León, y tal, y mal, y esto. Ya te digo, ahora para San Marcos, escoltados por ellos, y cuando llegamos allí, San Marcos eran cuadras de sementales del ejército, unas naves de caballos del ejército y sementales y eso, y otra estaba destinada al almacén, de piensos, con más de casi medio metro de estiércol de los caballos. Cuando llegamos allí, estaba la nave para donde nos querían meter, ya estaba llena. Que fueran otra expedición ese mismo día, primero de Gijón también. En Gijón también había un campo, se llamaba La Harinera. Y estaba atacado aquella nave, y decía: ¿dónde nos van a meter? Si no hay sitio. Acuérdame como si estuviera viendo ahora mismo el cabo de los soldados que estaban ahí haciendo guardia, y otro más, cogen los fusiles y empiezan a los que estaban dentro: venga, para atrás, a culatazo, a los que estaban allá adentro. Hasta que los arrinconaron como si fueran rebaño ovejas, Dani, con la culata del fusil, quedó libre más de media nave para nosotros. Venga, cuando vimos aquel cuadro,
dando para atrás con las latas de los fusiles, digo, aquí mátanos a todos. ¡Ay, Dios! Allí las pasamos también muy jodidas, de hambre, Allí estábamos abandonados, eran cuadras de caballos, cuando fuimos para allí nosotros, para hacer las necesidades que había que hacer, pusieron una hilera de bidones de gasolina vacíos, y había que hacerlo todo en aquellos bidones que eran así de altos. Y tan atacada estaba de gente que había algunos que te dejaban dormir allí al pie de los bidones aquellos, vertiendo todo. Así tuvimos 8 días, por lo menos, hasta que hicieron allí dentro unos servicios de 4 ladrillos y eso, pero bueno, ya era otra cosa. Pero aquello era la acabación. Piojos, así. Acostábamos, sentíamos pasearse por la espalda, para arriba y para abajo, ya estábamos a ellos. De un principio no parábamos, pero después ya estábamos acostumbrados y venga. Víanse moverse entre el polvo, los piojos. Hasta que fueron modernizando un poco, poniendo los servicios y quitando los bidones, y sacaron toda el estiércol que había de los caballos, bueno, limpiaron un poco y tal, pero hambre. Nos daban lentejas, un cacín de lentejas, y las echaban en plato, y nada más echado en un plato por arriba quedaba una capa de bichos negros, todo bichos negros, de bichos que tenían las lentejas adentro. Estarían, claro, sabidos de cuándo se irían, y había que comerlo, cerrar los ojos y comerlo, que era lo que había. Y lo único que nos salvaba era daban 2 bullinos de pan, que era lo que mejor nos daban. Sí, 2 bullinos de pan, y ya nos mandaban formarnos allí en hilera para dárnoslos antes de comer, y cuando venía la comida los comiéramos. Había que estar luego hasta otro día sin pan, porque ¿quién los reservaba? Por la fame que había. Y aparte de eso, todos los días haciéndonos cantar. Venían las monjas allí en León, que hay mucho de eso. Las monjas, los frailes y todo eso. Había un pupitre que tenían ellos. ¡Ay, qué bien están! ¡Ay, qué bien están! Y hacernos cantar allí, el sal al sol, y muchos cantares de esos de ellos. Y nosotros teníamos más ganas de comer que de cantar. Y hubo quien hizo la canción reformada toda, distinta de lo que era, y la cantábamos todos, y se dieron de cuenta, y no volvieron a hacernos cantar, porque se cantó distinta completamente. Emilio, ¿acuerdas tú del cantar? Acuérdame de parte de ellos, sí. Cántanoslo. ¿Alguna vez lo cantó más joven? Era el cara al sol con la camisa rota, que tú guardaste el rojo ayer, cara al sol con la camisa nueva, que tú guardaste ayer. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia formaré junto a los emboscados
que hacen guardia bajo los tejados. Impasible el animal, que tan... No, imposible el animal, por decir alemán, decíamos animal. El Sarasol era impasible el alemán. Y decíamos el animal. Impasible el animal, que están presentes en Peña Ollán. Si te dicen que caí, pues mentira, yo no estaba allí. Formaré junto a... No. Si me dicen que caí, mentira, yo no sé. Si te dicen que caí, pues yo mentira, no estaba allí. Volverán los que nunca se fueron aquí de nuevo a pasear y traerán prendidas 5 flechas las que se van a tragar. No. No lo llevé bien de hecho. Dile, tranquilo, no tienes por qué llevarlo todo de frente. Pero para no de venir a molestarnos. Sí. Pero estabais muy bien, muy bien, ella estaba muy bien. Sí, morían muertos de fame. Venía todos los días por allí uno, como que era el encargado de los avales para salir de libertad. Porque estando allí, algunos pedían a casa un aval, que eran los papeles esos que había que llevar. Un aval firmado por el jefe de Falange, de allí, de cada uno de donde era, y del alcalde del ayuntamiento, de eso. Había que pedir esos requisitos que ellos querían, acreditando de que eras de derechas, que eras de tal y que cual, que nunca te metieras en político, que tal, bueno, acreditando todo bueno. Y eso salían en libertad, sí, de soldados. Pero luego venían con esas historias, los avales, y era por algunos que los denunciaran. Los denunciara alguno de los que estaban fuera, denuncias que tenían los que estaban presos. Y para que no se dieran cuenta, para que salieran, pues que se dice, fulano de tal está denunciado, que se presenta aquí, pues no salían. Y decían, oído las libertades, fulano de tal que se presenta aquí, en mayoría no sé qué, no sé cuánto, para salir en libertad. Y era para fusilarlos, para sacarlos, para fusilarlos. Y así salieron muchos. Sentíamos nosotros la descarga de noche, todos los días a la misma hora, a las 2 de la mañana. Y claro, después claro, no contestaban cuando oído libertades era para matarlos. Los que se dieron cuenta, se corrió el vuelo que era para matarlos. Enseguida se supo, y algunos que tenían denuncias, pues no chillaron, no dijeron nada, callaron y salvaron. Pues allí en León tuvimos también muy mal. Allí un día yo estaba, cuadróme andando todo el tiempo con un hermano, por todos los campos, por todos, hasta Miranda de Ebro, que fue donde luego salimos ya para afuera, en todos los campos juntos. Y allí en León puso ser un día malo en el campo, tenía ron de la garganta, tenía ginas y eso,
y salía al patio a hacer un poco de, calentar un poco leche que hacíamos de leche condensada. Había botes de leche condensada que nos traían los de casa, y había también soldados que se dedicaban a comprar cosas para nosotros, lo que se encargara, que los estaban de guardia, encargaba esas cosas y las traía. Y ahora le dábamos algo de propina. Y un día salió a hacer un poco para mi hermano allí al patio, y estaba pusiendo una piedra de cada lado y pues allí un poco de 4 cartones, y estaba calentando la leche allí para hacer algo caliente para que lo tomara. Vino un guardia civil y según llegó allí pegó una patada al bote y al fuego, patas arriba. Y dice, vas ahora mismo para adentro si no quieres llevar 2 hostias. Así. Corre ahora mismo para adentro si no quieres llevar 2 hostias. ¿Quién chillaba? Y pues le dijo mi hermano, pues si soy yo, no sé si pasaría que tiraba a él. Se acuerda, dice, no sé si podría aguantarme. Y digo, pues yo, ¿qué va a hacer, compañero? Y le sacó una pistola a ella y pegó una patada al bote y mandólo a tomar por saco. Y no, Ni León. De León pa Ufustis. De León fuimos para mirar, para otro campo que había en Burgos, Miranda de Ebro. Allí era un campo grande, expansionado, allí ya era otra cosa. Allí ya íbamos clasificados. Allí ya nos clasificaban unos dudosos y otros desafectos. Unos dudosos y otros desafectos. Los desafectos iban para un sitio que se llamaba San Pedro de Cardeñas, y los dudosos para allí, para Miranda de Ebro. Yo iba como dudoso, y el mismo también, y muchos. Allí dudosos querían decir que era una cosa que no simpatizábamos a ningún bando, sería, lo que sea, dudosos. Y allí de Miranda de Ebro, allí estaríamos 2 meses o así. Estaba pegado al Ebro, al río. Allí escaseaba mucho el agua para beber y pasábase mucha sed. Y había una fuente, acuérdame bien, para el otro lado del río, y había que pasar el río, que era el Ebro, que tenía mucha agua y ancho. Algunos no sabían nadar. Yo he tenido la suerte de que sabía nadar, porque fui criado al pie de un río. Sabía nadar y pasaba con cacharros, con cantimploras, a buscar a aquella fuente. Y otros preparaban de juncos de la orilla del río, como si fuera hacían un tablón, eso, y pasaban arriba de aquello, así dando los brazos, arriba de aquellos juncos, y iban también a buscar agua de esa manera. Y menos mal que nos dejaban pasar, porque había que pasar el río para el otro lado. Pero bueno, no todo el mundo, nadie se fugó, que va, que se iba a fugar de allí. Y allí ya nos sacaron ya clasificados por batallones de trabajadores. Para Franco tenía batallones de trabajadores de esta gente que estábamos así, por los campos, a trabajar, a hacer trincheras por los montes, a hacer carreteras, lo que hicieran falta, trabajar. Con la escolta fuimos a incorporarnos a un pueblo de la provincia de Lérida,
que estaba muy cerca de tren, era tren, el pueblo llamábase Tren, y donde estaba al frente llamábase La Campaneta. Era una montaña alta y el pueblo quedaba para abajo bastante de la montaña, y al día siguiente mandaron subir para el frente, para arriba, para la montaña, ya que había que andar mucho. Y allá fuimos subiendo, y allí estaba el frente, y había allí más trabajadores como nosotros que fueran ya primero de la zona de Bilbao y Santander. Como eso fue invadido primero, pues esos ya estaban allí, ya hay tiempo, fueron primero que nosotros. Y nosotros fuimos para allí unos 60 y ellos serían unos 80 los que estaban allí. Y ellos no tenían, los que estaban allí eran vascos y hablaban el vascuencio y nosotros no entendíamos nada. Y ellos gustaban estar solos, no querían, con nosotros no tenían confianza, porque como llegábamos entonces y eso, estaban aparte en otras chabolas y los que llegaban más tarde en otras. Allí escoltados por soldados, allí había cocineros para hacer la comida, y luego había que trabajar allí al frente donde estaban las trincheras y hacer chabolas para los jefes, las trincheras para los soldados, cortar madera por allí por los montes. Nos metían a cortar madera en medio de las dos líneas, donde unos estaban para otros para otro, que había allí un monte grande de pinos, y nos metían allí escoltados con soldados con fusil, para que tendrían miedo que nos pasaran para los de la República, para el otro frente. Era de Cataluña. Y el primer día que fuimos a trabajar allí, los de allá sabían que éramos presos, nosotros también, que éramos presos, que estábamos obligados a trabajar allí, que éramos prisioneros. Y no los tiraban a la escolta que iba a fusil, a los soldados de Franco que iban con fusil escoltándonos. El primer día hirieron uno, al día siguiente mataron a otro, y descorrieron, inventaron ir vestidos como nosotros. Ellos iban vestidos de soldados, con uniforme y gorro, y eso. Nosotros cada uno iba vestido con ropa de los pueblos, de la que teníamos, cada uno lo que tenía. Y a lo mejor en la cabeza una gorra de esas de antes, o un sombrero o alguna cosa. Nosotros, como éramos presos, cada uno llevaba lo que quería. Luego dijeron, pues, como inventaron, en vez de llevar fusil o pistola, eso, fusil, llevaban pistola. Los soldados, la escolta, tapada con la sariana, con el uniforme, para que no la vieran. Pero sí, y es mis tíos también disfrazados como nosotros. Vestidos como nosotros, ropa como la nuestra, toda. Nos llevaban la ropa de los soldados. Y allí estuvimos sacando madera allí menos 15 días. Después no tiraban nada. Iban vestidos como nosotros. Y seguramente no tiene escoltadora. No tiraron y otro tiró los otros. No podían matarnos a todos. Estábamos muy cerca. Y allí, estando allí, nosotros llevábamos todavía poco tiempo. Una noche
por la mañana había cocineros para hacernos la comida y en un pino tenían colgado de un pino un trozo de un raíl de la vía, no sé qué, sí, un trozo de un raíl colgado de una cuerda, por un cordel de un pino, y cuando por la mañana para desayunar, que había que salir para ir a trabajar, para ir a tocar el desayuno, los cocineros cuando hacían el desayuno, con un martillo tocaban el hierro aquel para que fuéramos para la cocina a desayunar. Y fuimos a desayunar la mitad o menos de los que éramos. Oye, ¿qué pasa? Cogimos la primera tanda, o cogimos por segunda vez, hubo quien cogió hasta 3 veces, revanche. Y ¿qué pasa aquí hoy? Que no envía a la gente a desayunar. Fue el sargento, teníamos un sargento también allí, y estaban armando los soldados, a mirar las chabolas, que estaban vacías. Las que de los que estaban allí cuando nos fuimos, que eran vascos y de Santander, de por allá, todos. Se pasaron una noche para el otro lado, para el otro bando, todos. Le quedaron las chabolas vacías. Cuando nos lo dicen, por eso no salieron a comer el chocolate. El chocolate era un agua, pero bueno. Sí. Por eso sobró tanto el chocolate aquí. Oíste, mire, veis contando ahora porque queremos entregarte una placa y a eso estábamos hasta mañana, pero para que la gente. Ahora yo paréme que os contaste. Sí, bueno, a ver. Ahora cuentais cómo volviste para casa. ¿Cómo volví para casa? Pues para casa volví. ¿Da esto a última hora? Sí, ¿cómo fue que te liberaron? Cuando vine para casa, cuando se acabó la guerra en Asturias. Después de estar ahí en este campo, Sí. ¿qué fuiste para otro? Después de estar en Miranda de Ebro. Sí. No fui para ninguno, fui para el frente. Para el batallón de trabajadores. Que Franco tenía batallones de trabajadores de los que estábamos por los campos. Formó batallones de trabajadores para trabajar. Okay, pero después, cuando volviste para Bárcena, ¿cómo fue que te liberaron? ¿Cómo volviste? Cuando volví para Bárcena. Cuando volví para Bárcena, yo cuando se acabó la guerra, todavía estuve allá un año más. La guerra terminó el 31 de abril, fue la última parte de guerra, del 39. Y yo estuve hasta julio del 40, todavía allá, que cogióme por Cataluña. Acuérdame que estaba en Tarragona, en un sitio que llamaba, no sé si era de Tarragona, si era de Barcelona, Suria, que había minas. Estando allí, en Barcelona, pues, espérate. Cuando se liberó, yo desde que terminó el frente de Cataluña, nos mandaron al frente de Madrid, que era lo que quedaba. Terminó Cataluña, que yo anduve todo, por todos los sitios, en Cataluña, por todo. Terminó Cataluña y nos mandaron para el frente de Madrid, cerca de los Alcázar de Toledo, a un pueblo que llaman Villacañas. Y estando ahí, estábamos ahí nada, allí no trabajamos malamente nada porque estaba la ofensiva de Madrid y en 4 días terminó, enseguida. Nosotros en Cataluña, la compañía mía
pues estábamos agregados a una compañía del ejército de Franco de pontoneros. Pontoneros era un batallón que tenía 3 compañías para hacer puentes, para cuando volaban un puente los otros para armar el puente, que iban camiones, iba la madera, preparaban camiones y volaban un puente. Ellos llamaban a los rojos, volaban un puente y ellos llevaban ya los puentes preparados para montar ahí el puente. Y nosotros estuvimos trabajando con esa compañía de pontoneros, que eran soldados de Franco, y nos agregaron a la compañía esa y decían que nos iban a hacer soldados. Pero después fue cuando nos trasladan a Madrid y no duró nada la guerra y quedó así. No nos hicieron soldados. Seguimos como batallones de trabajadores. Y nos lo ofrecieron, que nos iban a pasar a soldados. Bueno, anda, otra mentira. Entonces ahí terminó la guerra en Madrid. Ahí no hicimos nada más que todos los días andar, nada. En 4 días entrenamos también en Madrid. Estaba todavía acercado de eso. Cogiónos en Alcázar de San Juan. Terminó allí la guerra. Cuando terminó estábamos en Alcázar de San Juan. Y en Alcázar de San Juan, acuérdame que hay muchas bodegas de vino. Oh. Había unas borracheras allí, unas borracheras a los soldados y todas las fuerzas que había allí, estaba atacado de gente. Las bodegas, asaltándose las bodegas, abrían las barricas, salía el vino por las puertas para afuera. Aquello fue un desajuste. Pero bueno, luego enseguida controlaron y fueron normalizándolo. Pero unos días aquello fue a acabos. Y allí había cada borrachera y cada... Después, ahí luego de Alcázar de San Juan, pues volvieron a mandarnos para Cataluña. Volvieron a mandarnos para Cataluña otra vez, a trabajar, en los batallones de trabajadores. Entonces acabó la guerra y tuvimos un año más allá, trabajando en Cataluña, haciendo puentes que tiraron y carreteras. Terminó la guerra en ese tiempo, en abril, y nosotros tuvimos otro año y pico más por Cataluña. Y después, en el año 1940, en el mes de julio, nos dan la licencia para ir para casa, desde Barcelona. Un pase, pero en trenes de... no en trenes de viajeros. Exacto. Y a casa un año, estuve un año en casa y después llamó la quinta, Franco llamó la quinta mía y otras más que no tuviéramos con él, como no tuviéramos con él de soldados, lo que estuve de batallón trabajando, no me contó. Pues tuve que echar 3 años más en el ejército, desde el año 40 hasta el 44. Sí, desde el año 40 hasta el 44, que me dieron la licencia. Terminé en Menorca, Mahón, allí de soldado, esos 3 años que estaba de soldado. ¿Oíste, Emilio? Eso fue un castigo, porque no estuviéramos con él. Oíste, Emilio? Esta xente, si quer
escuchar a segunda parte, va a haber que organizar outra. Así que yo pareme que vamos a parar en Mahón para darte lo que te tienen preparado, ya porque estábamos toda la noche. Pero oye, con 100 años yo no quería explotarte tanto, no va a ser... Lo que quieras, yo acabo esta mañana igual. Bueno, atención, quisimos deixar para la última parte, bueno, pues unos detalles que tiene el Ayuntamiento y al Alfó de Salceo y al Archivo de la Tradición Oral de Ambás para conmigo. Yo no sé si vos prestó tanto como a mí, sé que vos prestaría más porque la gente tuvo como a misa. Como decían aquellas monjas que había en San Marcos, ¿tuvisteis a gusto? Bueno, pues otro aplauso. Bueno, entonces vamos a la segunda parte, que ya la de faer entrega de lo que esta gente tiene familio, y hay una sorpresina para rematar el acto. Así que aguantáis, que son 5 minutos. Primeramente, ¿quieres levantarte, Emilio? Sí, no. Cuidado, Espera, esto para el bolso. Primeramente, bueno, aplaudirlo ahora que está de pie. Primeramente, va a faerte entrega, me parece que de una placa. ¿Quién lo va a hacer? Plácido. Aquí el concejal de Cultura del Ayuntamiento Grau. Sí. Va por eso ya. Vamos a darte un libro, que conocerás tú muchas cosas de él, que llega al mercado del Grau, Bueno, tienes para entretenerte leyendo y mirando fotografías. Vamos a darte también una placa desde el Ayuntamiento, que ya una placa que damos a alguna xente de la capilla de los Dolores, que dice en homenaje a Emilio Fernández Suárez. Bueno, Muy bien, muy a ver bien. si topas un sitio por casa para... Muy guapo, muy guapo. Tengo que aprovechar 20 segundos menos para deciros que este sábado que viene vamos a hacer una visita guiada a una colección que hay al lado del Museo Etnográfico, que lleva de la guerra, como dije antes, del 36. Lleva de la guerra, hay mucho material, sonoro, visual, armamento de esa guerra, y va a ser una referencia, tengo miedo, que de lo más que haya en el norte de España. Vamos a tener un bravo. Y una visita guiada, si alguien apetece ir, no está terminado todavía todo, porque la inauguración queremos hacerla en septiembre, pero si alguien apetece pasar por lo que es esa colección de la guerra del 36 del Museo de Grau, pues el sábado que viene vamos a abrir. Y nada más, muchas gracias. Bueno, particularmente al José de Ambás, que tanto revolvió para entrar aquí. Bueno, tú ya tienes más detalles. Muy agradecido de todo el público en general. Estoy muy contento con este homenaje que me habéis hecho todos. Van a darte los del Alfó de Salceo, que te lo va a dar este rapaz de Llamas. Bueno, mira, tenemos aquí un libro del Alfó que se publicó en la Nueva España,
y son fotografías y todo de los pueblos de Salceu. Ay, mira qué bien. Todo por ahí tienes de todas las parroquias. Bárcena pertenece a Santianes, los de Bárcena estás metidos en los de Santianes. Sí, sí, sí. Que va, pero ya mucho mejor siento la de Barcelona que la de Santiago. La uva. Ramírez del Cabo Ferreiro de Bárcena, Salceu, como recuerdo de la Asociación de Vecinos de la Fo de Salceu, con todo nuestro afecto y cariño. Vale, muy bien, hombre. ¿Cómo digo, hombre? Esta asociación. Sí, muy agradecido de todo. Como salcedano. Sí. Bueno, y Este homenaje lo tengo grabado para mientras viva. Muchas gracias a todos. tú ya tienes más, espera, tú vienes más. Oh. Estudia como los reyes, como los reyes. Aunque ya seas republicano, estudia como los reyes. Mira, yo nada más te voy a dar un detalle, porque cuando fui a tu casa, no te fui a ver a ti, fui a ver a la mujer, para que me cantara cantares, porque la mujer de Emilio, igual que la hermana que está en Bárcena, sabe muchos cantares tradicionales. Y yo conocí a Emilio el día que fui a entrevistar a la mujer. Entonces entrégote un disco con cantares de Salceu de mi abuela. Ay, amigo. Nada más. Ay, ay, Que lo ay. disfrutes. Bueno, bueno. Muy bien, hombre. Y hay una sorpresa, que para ti no ya sorpresa, para ti no ya sorpresa, pero vamos despedirnos con la música al país. Emilio tiene una filla que ya os dije que no puede estar, que está ingresada, a la que mandamos un beso. La mujer tampoco pudo venir, pero hay aquí un rapaz que ya al fío, ven para acá. Siéntate, Emilio, si quieres. ¿Quieres sentarte? Estoy cansado de Vale. Bueno, aquí, ¿cómo te llamas ahora? Manuel. Mira, Manuel, Manolín, que ya medio salcedano, aunque se criaría en Tresona. Sí, con 4 años fui del pueblo. No, da igual, ya es de Salceu. Cualquiera que sea. Oye, tiene parte de Cornellana. Bueno, da igual, pero 50% de Salceu. Entonces, enteréime, va pouco, que yo no lo sabía, que el fío de Emilio, pues que cantaruxaba. Ya cuando me dixeron que cantaruxaba, en Salceu cuando decimos que uno cantaruxa, ya que cantaruxa. No ya que canta bien. Que canta bien, canta, y al que cantaruxa, cantaruxa. Pero voy a sentirlo aquí ensayar y a no cantaruxa, canta. Entonces, me parece que el remate ya que cante un cantar el tufío. ¿Qué te parece? Sí, hombre. Parece bien, ¿eh? Sí. Sí, luego que ya no pasa esto. Hombre. Así que un aplauso y a que lo que yo no sabía, ya que traía gaiteiro para acompañarlo. Así que esto va a ser, ¿oíste? Despedida completa. Además el gaiteiro ya bueno, que yo conozco. Toca bien. No, adesso non sarà molto. Vabbè, poco no, però. Saca
Se o que hai xente que se canta outra non di que non, vaya. Claro que no. Pero iso é algo que quere. Bueno, non sei lo que apeteza, Bueno, va a echar outra, venga. Oye, díjome el yerno que tenía un manuscrito escrito con todo esto. ¿Quién se vio? Bueno, hay sesión fotográfica, el que quiera retratarse conmigo ahí por grupos, vamos a aprovechar.